Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 18 de enero del año 2026 y este es un video en directo donde les traigo nuevas actualizaciones de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otros temas importantes del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Bueno, hoy, 18 de enero, es el primer video en directo que hacemos en el año 2026. Como todos saben, a finales del año 2025 y principios también de este año 2026, nos encontrábamos de viaje, aunque sí hicimos todo lo posible por traerles la información directa de lo que estaba pasando en el campo de batalla con los programas y las actualizaciones que realizamos diariamente. Pero bueno, hoy, 18 de enero, es ciertamente el primer video de este tipo que estamos haciendo para todos ustedes. Así que un gusto saludarlos, queridos amigos. Gracias a todos los que se van sumando al chat. Gracias a todos los que están participando. Un gran saludo a todos. De verdad, son bienvenidos a Frente Militar y Geopolítico. Los últimos días han estado marcados por muchos acontecimientos en el ámbito geopolítico internacional, de los cuales, por supuesto, vamos a hablar. Estamos hablando sobre todo, o vamos a estar hablando sobre todo, de la situación, de la crisis interna en la OTAN por la situación en torno a Groenlandia. ¿Sí? Como todos saben ya, que al parecer Estados Unidos quiere anexar Groenlandia a su territorio. Al mismo tiempo, como todos saben, en Ucrania se está dando una situación completamente catastrófica respecto a la situación energética. Hay una crisis en este momento, una crisis y se puede decir un estado de emergencia energético en Ucrania debido a los ataques por parte de Rusia contra la infraestructura energética en todo el país. Y al mismo tiempo, en el campo de batalla, las tropas rusas siguen avanzando de manera imparable. Así que tenemos un programa con mucha información, queridos amigos. Nuevamente los saludo, pero rápidamente vamos a estar comenzando. Pueden participar en el chat los amigos que se van sumando. Así que comenzamos por Groenlandia, queridos amigos, y es la primera parte de nuestro video de hoy. Como saben, Groenlandia ubicada aquí, ¿sí? Como pueden ver, una situación geográfica muy estratégica, muy importante, que por supuesto es del interés de los Estados Unidos. Aquí en esta imagen hemos querido de alguna manera pues mostrar lo que es el círculo ártico, cuáles son los países que colindan ahí con lo que es el círculo polar ártico. Por supuesto, Rusia, que es el país más grande del mundo y además el país que las fronteras que tiene con todo este círculo polar ártico es Rusia, sin duda alguna, las fronteras más grandes. Por supuesto, tenemos a Noruega, también Dinamarca, pero ¿qué pasa con Dinamarca? Que sus fronteras son de Groenlandia hasta hoy, y no se sabe por cuánto tiempo, que forma parte de esta isla tan grande, forma parte del reino de Dinamarca. También tiene fronteras, por supuesto, marítimas con el Ártico, Canadá y, bueno, Estados Unidos, una pequeña parte que, por cierto, es Alaska. Y que Alaska, como todos saben, era parte de Rusia, pero el imperio ruso se la vendió a los Estados Unidos. Aquí está Groenlandia nuevamente y, bueno, por supuesto, reviste una importancia tremenda. Vamos a tratar de verla en el mapa también aquí en nuestro globo terráqueo para verlo de una mejor manera. Vamos a tratar de verlo también para que se pueda observar mejor. Aquí tenemos Groenlandia. Como pueden ver, siempre es importante tener este tipo de mapas. Aquí pueden ver Groenlandia. Aquí está, por supuesto, Canadá, Alaska, que es parte de los Estados Unidos, Noruega principalmente. Suecia también tiene, por supuesto, frontera, pero la frontera más grande, sin duda alguna, como pueden observar ustedes aquí, es Rusia, ¿no? Toda esta zona que ven aquí es parte de Rusia, ¿no? Dentro, y aquí está en inglés, pero lo podemos traducir al español, Groenlandia, Greenland, lo que sería en inglés. Ahí está la isla, como pueden ver, y bueno, tan codiciada en estos días por los Estados Unidos. Y bueno, lo cierto es que la situación se ha desbordado porque Estados Unidos ha pretendido que, ya sea por las buenas o por las malas, Groenlandia debe ser parte de los Estados Unidos. Y bueno, varios países europeos desplegaron pequeños contingentes militares en Groenlandia en enero de este año para una misión de reconocimiento y apoyo a Dinamarca, porque, repito, hasta hoy Groenlandia
forma parte del Reino de Dinamarca. Hasta hoy. Veamos mañana o veamos en los próximos meses. Y bueno, estos efectivos pues presentaban una risible, burlesca, de verdad, sinceramente, es un tono de burla esto que le vamos a decir, una suma de 37 efectivos de la OTAN, ¿sí? De los cuales 15 efectivos de Francia, 13 de Alemania, 3 de Suecia, 2 de Noruega, 2 de Finlandia, 1 del Reino Unido y 1 de Países Bajos, sumando 37 efectivos que fueron enviados a Groenlandia para hacer labores de reconocimiento en apoyo a Dinamarca. ¿Sí? Recuerden que Dinamarca, parte de la OTAN, todos estos países que están aquí son parte de la OTAN, Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia, Reino Unido, Países Bajos, todos parte de la OTAN. Groenlandia, al ser parte de Dinamarca, es parte de la OTAN también. ¿Y qué pasa? Que es que Estados Unidos también es parte de la OTAN. De hecho, la OTAN es el brazo armado de los Estados Unidos. La OTAN sin Estados Unidos es absolutamente nada. Y bueno, la reacción del presidente Trump fue muy airado en estos últimos días, lanzándole incluso un ultimátum a Europa sobre Groenlandia. Y bueno, ya comienza a asestarle los primeros golpes. ¿De qué va todo esto? Que ya sé que lo deben saber, y es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel del 10% sobre las mercancías procedentes de países europeos que han desplegado tropas en Groenlandia. Bueno, los países que les acabamos de mencionar: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos y Finlandia. ¿Sí? Trump, en resumen, informaba que se iba a imponer un arancel del 10% a todos los productos de los países mencionados que se envíen a Estados Unidos a partir del 1 de febrero de 2026, en apenas 2 semanas, y aumentará al 25% a partir del 1 de junio de 2026. Trump afirmó que los aranceles permanecerán vigentes hasta que se alcance un acuerdo sobre la adquisición total. Ojo que, como pueden ver, no renuncian a sus aspiraciones de anexarse Groenlandia. Noten aquí que es adquisición total y completa de Groenlandia. Es decir, hasta que Estados Unidos no adquiera completamente y de manera total Groenlandia, Estados Unidos no va a quitarles estos aranceles a Europa y a los países estos de la OTAN, que fueron, como ya vimos, los que desplegaron tropas en Groenlandia. Eso inicialmente. Ahora, pero veamos cuál ha sido la respuesta de Europa ante esta discusión y la crisis tan grande, sin precedentes, que se ha producido en la OTAN, una crisis de verdad sin precedentes entre Estados Unidos y los demás países de la OTAN, por lo menos estos países que han enviado tropas, porque la OTAN está constituida por 32 países, pero los 32 países no desplegaron tropas aquí, como por ejemplo Bulgaria, por ejemplo Rumanía, Hungría, estos países de Europa del Este. Polonia, por ejemplo, no desplegó tropas, que son países de Europa del Este, pero que también forman parte de la OTAN. Reacciones de todo tipo, una de ellas, por supuesto, de Macron, por supuesto. ¿Quién no podía ser sino el señor Macron, presidente de Francia, explicando ayer que Francia está comprometida con la soberanía y la independencia de las naciones, tanto en Europa como en el resto del mundo, respaldando nuestro compromiso con las Naciones Unidas y su carta? Sobre esta base apoyamos y seguiremos apoyando a Ucrania y hemos construido una coalición de países dispuestos a lograr una paz sólida y duradera para defender estos principios y nuestra seguridad. También sobre esta base decidimos participar en el ejercicio organizado por Dinamarca en Groenlandia. ¿Sí? Como pueden ver, Macron, aparentemente muy valiente Macron, saliendo a decir que van a defender la soberanía de Dinamarca, de Europa y, por supuesto, de Groenlandia. Mi pregunta es, ¿qué harían esos 15 soldados franceses si en definitiva Estados Unidos decide invadir de verdad Groenlandia? ¿Qué harían estos soldados franceses? ¿Qué haría el ejército francés ante esta situación? Es una pregunta que me hago y que también le hago a ustedes, pero bueno, se las dejo a ustedes para que lo comenten. Asumimos plenamente esta decisión, ya que la seguridad en el Ártico y en los confines de nuestra Europa está en juego. Ninguna intimidación ni amenaza nos influirá ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo cuando nos enfrentemos a tales situaciones. La verdad, estoy deseoso de ver qué podrían hacer las tropas de la OTAN sin Estados Unidos. ¿Qué podrían hacer tropas francesas, tropas británicas, por ejemplo, ante un ejército como el de los Estados Unidos? Aunque estoy completamente convencido de que no va a existir este tipo de confrontación, al menos no militar, tal vez sí comercial, una confrontación comercial que ya está marcada, evidentemente, pero no una militar. Sería el fin de la OTAN, de cualquier manera. Pero ni los ejércitos de Francia ni de Reino Unido,
mucho menos de Alemania, ni de Polonia. Ninguno de esos países evidentemente puede hacerle frente a un ejército como el de los Estados Unidos. Tampoco pueden hacerle frente al ejército ruso, evidentemente. Pero bueno, siempre Macron dando estas declaraciones, por supuesto haciéndose el valiente, ¿no? Pero también hoy los países de Europa emitieron un comunicado en voz del primer ministro de Suecia, donde, sí, de Suecia, no de Dinamarca, este es el primer ministro sueco, pero ahora no recuerdo el nombre, pero en la voz del primer ministro sueco emitían este comunicado donde expresaban que los países expresan su plena solidaridad con el reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia y reafirman su disposición al diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial. Estos principios siguen siendo fundamentales para los firmantes. Además, en el comunicado expresaban que seguirían actuando de forma unificada y coordinada y que estaban comprometidos con la defensa de nuestra soberanía. Bueno, la verdad, repito, estos ejércitos, por ejemplo, de estos países que, bueno, a lo largo de las guerras que han existido, por ejemplo, en el siglo XXI, para decir la época más reciente, ¿qué papel han hecho estos ejércitos? No son nada, ni en el papel ni en el campo de batalla. No son nada. Es que en sí la OTAN no es nada sin los Estados Unidos. Por eso me resulta tan contradictorio y tan curioso que existe una crisis tan grande en la OTAN entre los propios países europeos, ¿no? Contra los Estados Unidos. Que por cierto, repito, no es toda la OTAN. La OTAN tiene 32 países y básicamente aquí estamos hablando de apenas 8 países, tal vez 9. ¿Sí? La realidad es que todo esto ocurre por el doble estándar, también los dobles estándar que se han mantenido durante mucho tiempo. Europa, apoyando a Estados Unidos, pues apoyó las invasiones de Estados Unidos en Afganistán, en Irak, por ejemplo, luego en Libia, también en Siria. Y bueno, ahora pues el karma existe y le está pasando lo mismo, pero entonces a Europa. Y bueno, Europa evidentemente ha dado una respuesta muy débil, no sabe cómo responder y han sido completamente retratados en esta situación. La situación está tan grave a tal punto que incluso Francia está considerando seriamente abandonar la OTAN, lo cual también me parece que no va a suceder, pero ya se han expresado comunicados, e incluso en el Parlamento francés se ha presentado una propuesta que exige la salida del país de la OTAN. Imagínense, ¿no? Francia saliendo de la OTAN. Tampoco creo que vaya a suceder. La iniciativa fue impulsada por la vicepresidenta de la Asamblea Nacional y diputada del Partido de Izquierdo Francia Insubordinada. Esta vicepresidenta de la Asamblea Nacional y diputada del Partido de Izquierda afirmó que abandonar la OTAN ha sido desde hace tiempo la postura de su partido. Sin embargo, en el debate ha cobrado nueva relevancia a la luz de la decisión deliberada de los Estados Unidos de América de retomar oficialmente una política imperialista manifiesta. Como pueden ver, la situación se va tornando cada vez más complicada y hoy incluso, queridos amigos, los medios, como el medio Berlingske en Dinamarca, afirmaron ya que la guerra está cerca y que Estados Unidos ha comenzado a recopilar en secreto información confidencial sobre instalaciones militares, puertos y bases aéreas en Groenlandia. El ejército danés descubrió que Estados Unidos había estado recopilando secretamente información confidencial sobre instalaciones militares sin informar a Copenhague. Copenhague, la capital de Dinamarca. Las autoridades danesas consideraron la medida alarmante y temieron que pudiera estar relacionada con los planes de Estados Unidos de ejercer presión o incluso tomar medidas militares contra Groenlandia. El gobierno danés y el mando militar fueron informados inmediatamente de ello. Bueno, el ejército danés tampoco puede hacer nada por sí solo contra los Estados Unidos. Lo cierto es que la presión de Trump comienza a funcionar y uno de los participantes, ¿recuerdan esta imagen que les puse al principio? Donde habían soldados de Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia, Reino Unido, Países Bajos, además de, por supuesto, Dinamarca. ¿Sí? ¿Recuerdan esta imagen? Bueno, lo cierto es que ya principalmente Alemania comienza a cobardarse y retira a sus soldados de Groenlandia. Sí, amigos, así es. 15 soldados alemanes que llegaron para ayudar a Groenlandia abandonaron repentinamente la isla sin dar explicaciones. Los soldados de la Bundeswehr que acababan de llegar a Groenlandia recibieron inesperadamente el domingo por la mañana órdenes de Berlín de abandonar la isla inmediatamente. 15 soldados y oficiales liderados por el almirante Stefan Pauli ya están en el aeropuerto de Nuuk y tienen previsto partir en un vuelo
hacia Alemania. Al mismo tiempo, el grupo de avanzada de la Bundeswehr no recibió ninguna justificación por parte de las autoridades alemanas para la salida repentina, dijeron fuentes al periódico Bild y también a Bloomberg, como pueden ver aquí. Todos los eventos planificados en el lugar han sido cancelados, no hay declaraciones oficiales y todo está sucediendo en secreto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, simplemente han tenido miedo de las presiones del presidente de los Estados Unidos y ya tenemos uno de la coalición que acaba de abandonar la isla de Groenlandia, en este caso los 15 soldados alemanes. Ahora, muchos se preguntarán, ¿esto qué relación tiene con la guerra en Ucrania? ¿Cómo podemos enlazar todo esto que está pasando en Groenlandia? Bueno, sí, tiene mucha relación, pero también tiene muchas consecuencias directas. Primero, Europa está concentrado ahora mismo en la situación en Groenlandia. Se empiezan a concentrar más en Groenlandia. Por supuesto, vamos a tener un presidente ucraniano siempre pidiendo y rogando armas, dinero, por favor, no se olviden de mí, estamos en Ucrania, tenemos que seguir con la guerra hasta el último ucraniano. Sé que Groenlandia está ahora en problemas, pero Ucrania, no se olviden de Ucrania. Van a ver a Zelensky todos los días pidiendo esto. Recuerden que estamos en una situación energética terrible. Por favor, denme dinero, no le den dinero a Dinamarca, denmelo a mí. Bueno, y una de las primeras en pronunciarse respecto a esto era precisamente la tristemente célebre Kaja Kallas, que ha reaccionado diciendo que Rusia se está frotando las manos. Sí, amigos, Kaja Kallas dice que Rusia se está frotando las manos, no solamente Rusia, sino también China. China y Rusia parecen estar frotándose las manos en este momento. Son ellos quienes se benefician de los desacuerdos entre sus aliados, entre los aliados de la OTAN, quiso decir. Tampoco podemos permitir que nuestra disputa nos distraiga de nuestra tarea principal, ayudar a poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Es decir, Kaja Kallas está empecinada de manera tenaz en que la razón de ser de la OTAN, al parecer, es la guerra en Ucrania. Un país que ni siquiera es parte de la OTAN, un país que no es parte ni siquiera de la Unión Europea, pero que Kaja Kallas dice que la prioridad es Ucrania, que Groenlandia, bueno, lo que sea, no importa, pero lo más importante es Ucrania y hasta el último ucraniano. Sobre todo por los negocios que tiene Kaja Kallas, o sobre todo en Estonia. Saben que Kaja Kallas es de Estonia, uno de los 3 países bálticos, ¿sí? Y bueno, hay serios negocios ahí que se han mencionado ya, que hay precisamente en Estonia con Ucrania, casos de corrupción también. Y por supuesto, Kaja Kallas va a hacer todo lo posible porque la guerra en Ucrania siga y va a seguir. Sin duda alguna va a seguir, ¿sí? Bueno, afirmaba Kaja Kallas que el problema con Groenlandia puede resolverse en el marco de la OTAN y la introducción de aranceles podría empobrecer a Europa y a Estados Unidos y socavar nuestra prosperidad común. Lo cierto es que mientras más se empobrece Europa, el financiamiento a Ucrania tiene una consecuencia directa, quise decir, en el financiamiento a Ucrania. Como todos saben, Europa firmó $90.000 millones para los próximos 2 años para financiar a Ucrania. Armamento, financiar incluso el funcionamiento de la administración, el Estado de manera general. Y bueno, cuidado, porque si Europa se sigue empobreciendo, estos $90.000 millones corren el riesgo. Y bueno, esto también ha tenido otras consecuencias inesperadas, como por ejemplo, que países como Italia, Francia y Alemania han expresado su voluntad de volver a acercarse a Moscú después de cortar toda relación tras el ataque a Ucrania. Y esto lo decía Deutsche Welle. Deutsche Welle, sí, Deutsche Welle. Nos viene a contar precisamente que Giorgia Meloni, Emmanuel Macron y Friedrich Merz quieren ahora, después que decían que no iban a hablar nunca con Rusia, que no iban a hablar con Rusia, que no había forma de entablar ningún diálogo con Rusia, que no se podía negociar con Rusia porque, bueno, ya saben, Putin es un asesino, Putin es un dictador, Rusia es mala, malísima, bueno, ya saben. Y bueno, después de todo esto, viendo que ya no tiene ningún tipo de salida, viendo que la guerra en Ucrania la han perdido completamente, que no tienen nada que hacer en Ucrania, que han perdido también y han desperdiciado una gran cantidad de miles de millones de dólares en armamento y también en la corrupción que hay en Ucrania, pues la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, estimó que había llegado el momento de que Europa hable con Rusia y propuso nombrar un enviado especial para coordinar la posición común del bloque. También Macron lo había dicho un mes antes y por su parte se suma en los últimos días el beligerante Friedrich Merz, afirmando el miércoles que hay que encontrar un equilibrio a largo plazo con Rusia que permite a la Unión Europea mirar el futuro con mayor confianza. Mi pregunta es, ¿no eran estos los mismos
que decían que con Rusia no se podía hablar? Esa es mi pregunta. ¿Qué pasó? Que se han dado cuenta de que entregarse a los brazos de los Estados Unidos significa que pueden ser traicionados por los Estados Unidos. Estados Unidos se sigue beneficiando también del gas, de que ustedes, alemanes, los amigos que me ven de Alemania, un saludo grandísimo para todos ustedes, pero Alemania se ha dado un tiro en su propio pie cuando ha cancelado el Nord Stream, cuando no ha perseguido a Ucrania por volar el Nord Stream 2, ¿sí? Algo que hubiera beneficiado muchísimo a la industria alemana, pero no, por supuesto, sanciones a Rusia, cero diálogo con Rusia, vamos a comprar el gas de los Estados Unidos, que es mucho más caro, la industria alemana en declive. ¿Y quién se ha beneficiado de todo esto? Por supuesto que los Estados Unidos. Parece que estos mandatarios, porque no los puedo llamar líderes, como Meloni, Macron y Friedrich Merz, se han dado cuenta que no han sido más que simplemente unos peones en este tablero de ajedrez internacional. En ese tablero de geopolítica mundial no representan nada a los líderes europeos, mucho menos los alemanes, Friedrich Merz, tampoco el de Francia, Emmanuel Macron. Así que, imagínense, han sido utilizados por los Estados Unidos solo para los propios beneficios de los Estados Unidos, y ahora que la guerra puede acabar, no tienen ni voz ni voto. Y sin embargo, sus economías están sufriendo muchísimo, sobre todo la Alemania, ¿sí? Alemania, que llegó a ser la locomotora de Europa, y miren lo que se ha convertido, ¿no? Con el tema de la economía. Así que bueno, nada, al parecer ahora quieren hablar de nuevo con Rusia. Veamos si se llega a dar, pero es increíble cómo la historia cambia, ¿no? Y las palabras cambian, los discursos cambian, luego de que te das cuenta de que has perdido completamente la guerra y que no tienes ningún tipo de salida en este momento y que han sido utilizados durante tanto tiempo. Ahora, también ha tenido repercusiones en el ámbito geopolítico, pues las palabras de Donald Trump. Donald Trump ha dicho recientemente que es Zelensky y no Putin quien está retrasando el acuerdo sobre Ucrania. ¿Sí? Es Zelensky, no Putin, quien está retrasando el acuerdo sobre Ucrania. Es Zelensky el principal obstáculo para la paz, algo que ha causado varias reacciones, y vamos a ver esas reacciones ahora mismo, porque incluso ya algunos en Ucrania, dada la situación difícil en el ámbito internacional, sabiendo que Europa puede que incluso no pueda ni siquiera suministrarle todo lo que ellos quieren, los ucranianos, en este caso Zelensky, Budanov y todos estos de la Junta de Kiev, y ahora también viendo que la situación en el campo de batalla cada vez es peor para Ucrania, comienzan ya a darse declaraciones como la que nos trae el medio Financial Times. Zelensky podría aceptar ceder el Donbass a cambio de una adhesión acelerada de Ucrania a la Unión Europea. Así decía Financial Times. Bruselas está debatiendo un escenario para la adhesión acelerada de Ucrania a la Unión Europea a cambio de que Kiev acepte las realidades territoriales. Según el borrador del plan de paz que se está debatiendo entre Kiev, Washington y Bruselas, se ofrece a Ucrania la adhesión formal para el 1 de enero de 2027, aunque van a ver que muchos países no aceptan esto. Los expertos dudan que el plazo sea alcanzable. La probabilidad de que Ucrania se convierta en miembro de pleno derecho de la Unión Europea el 1 de enero es nula, declaró Rackman, director para Europa de Eurasia Group, señalando que la iniciativa pretende reactivar las negociaciones y aumentar la presión sobre Kiev. La idea está siendo impulsada por la administración Trump, que busca un acuerdo a corto plazo y espera utilizar la influencia estadounidense para superar la resistencia de algunos países de la Unión Europea. ¿Sí? Además, Zelensky confirmó que el proceso depende de la postura de Washington, afirmando que Estados Unidos podrá evitar que se bloquee el acceso de Ucrania a Europa. Mientras tanto, Rusia afirma que no considera opciones de solución que no tengan en cuenta sus términos. Como todos saben, queridos amigos, Ucrania quiere ser parte de la OTAN, quiere ser parte también de la Unión Europea. De la OTAN no va a ser parte, ya esto está descartado, es decir, no va a ser parte de la OTAN, pero sí pudiera ser parte de la Unión Europea, aunque dudo mucho que sea parte de la Unión Europea a inicios de enero del año 2027, o sea, de aquí a un año, imagínense, un país que ha estado en guerra, un país que está destruido completamente, con una deuda enorme, la que tiene Ucrania, con una crisis demográfica tremenda, pero además con una corrupción tan grande, más grande que el propio país de Ucrania. Lo otro, esta consideración de que Ucrania podría pues aceptar ceder el Donbass, que es una de las condiciones que impone Rusia para poder finalizar la guerra, que Ucrania quiera ceder el Donbass a cambio de que Ucrania sea aceptada en la Unión Europea, dudo mucho que suceda también, teniendo en cuenta que, repito, hay mucha reticencia y muchas consideraciones en contra de esto en los países de la propia Unión Europea, inicialmente por Hungría.
Y además también teniendo en cuenta que estoy seguro que este señor, al cual le ha sido muy beneficiosa esta guerra, con miles de millones de dólares a sus bolsillos, a pesar de la muerte de muchos soldados ucranianos, dudo mucho que este señor quiera ceder el Donbass para terminar la guerra. Sin embargo, Zelensky, que prácticamente no está presente en Ucrania, pero sí fuera de Ucrania, si hay que pedir dinero, mendigar, rogar dinero, armas para la corrupción en Ucrania, ahí estará siempre Zelensky. Y bueno, por supuesto, estuvo visitando la República Checa. Y en la República Checa se tocaron varios temas, entre ellos el tema de la crisis energética debido a los ataques durísimos que está realizando Rusia, brutales de verdad, que están dejando a Ucrania en penumbra, como titulamos en nuestro video matutino de hoy. Pues hablaron de varios temas y aquí precisamente se habló de la crisis energética en Ucrania, los desacuerdos con Estados Unidos y sobre todo las concesiones dolorosas en aras de la paz. Las quejas de Zelensky en una conferencia de prensa en Kiev. Aunque bueno, disculpen, esto fue en Kiev, esto no fue en la República Checa, esto fue en Kiev. Ucrania no puede cubrir más de un tercio de sus necesidades eléctricas, declaró Zelensky. Con un consumo de 18 gigabytes, gigawatts, quise decir, la capacidad del sistema es de tan solo 11 gigawatts y las reparaciones están en curso. También informó que varios sistemas de defensa aérea se encontraban sin misiles hasta esta mañana, señalando que las entregas siguen en curso, pero que cada paquete debe ser apretado. En la misma sesión informativa, el presidente checo Petr Pavel declaró que Ucrania está dispuesta a hacer una serie de dolorosas concesiones para lograr la paz, sin especificar su contenido. Señaló que Kiev ya ha hecho mucho para garantizar que una posible solución sea aceptable siempre que ponga fin a la guerra. Es decir, dolorosas concesiones, comienzan a hablar ya de la entrega del Donbass, y no es el único caso, sino que también aquí, justo aquí, los diputados de la Rada ya comienzan a hablar de este tema también. Sí, amigos, los diputados de la Rada, el Parlamento ucraniano, están dispuestos a abandonar el Donbass para poner fin a la guerra, según Die Welt, este periódico alemán. Los diputados ucranianos están considerando la posibilidad de un compromiso territorial y el abandono del Donbass para poner fin a la guerra en Ucrania. Sí, debemos ceder, aunque sea muy doloroso, y sí, debemos renunciar a la lucha contra el Donbass. Esta no es mi opinión personal, sino la postura de muchos parlamentarios y de mucha gente aquí. Necesitamos un alto al fuego a cualquier precio, cita la publicación del diputado. La diputada se negó a hablar públicamente, argumentando que su carrera política terminaría instantáneamente debido a la presión de la presidencia y los servicios de seguridad. Mientras tanto, señala el corresponsal, en Ucrania persiste la postura contraria: continuar la guerra e intentar recuperar los territorios perdidos, algo que no va a suceder. Pero ya noten cómo ya no solamente la población, sino el Parlamento ucraniano está debatiendo la posibilidad de acabar ya con esta guerra, ceder el Donbass pero más que todo, más por lo que están pasando los pobres soldados ucranianos en el campo de batalla, que están en una situación dificilísima. Ya la población civil, los propios diputados, las familias de los propios diputados a la Rada, los ciudadanos de a pie en Ucrania, por ejemplo, están sufriendo bastante los ataques rusos al sector energético. Estamos en un frío verdaderamente gélido, muy frío, condiciones climáticas muy, muy difíciles. Un frío tremendamente fuerte el de este año 2026, sobre todo ahora en enero. Temperaturas bien bajas, por debajo de los 30 grados bajo cero, o sea, 30 grados bajo cero. Y realmente Rusia está atacando de manera quirúrgica el sector energético ucraniano. No hay calefacción en las ciudades, sobre todo en las ciudades más importantes como Kiev y Odessa. Kharkov también ha sido muy golpeada, Dnipro, Zaporizhia, una gran cantidad, como habíamos incluso nombrado en nuestro programa de hoy en la mañana. Y comienza ya también la moral, el ánimo de los propios ucranianos a ser también ya menor ante la situación tan difícil. Y comienzan a decirle a Zelensky de que ya es hora de terminar esta guerra, que por favor ya hay que acabarlo de alguna manera. Por cierto, protestas en varios lugares, protestas en Odessa, protestas en Dnipropetrovsk, protestas en Kharkov. Lo que pasa es que no son amplificadas, pero son protestas que ya están, bueno, hay mucha molestia en la población, sin duda alguna. A tal punto que el presidente Zelensky, o el señor Zelensky, ha declarado el miércoles pasado un estado de emergencia en el sector energético tras los repetidos ataques rusos contra el suministro de calefacción y electricidad en medio de temperaturas invernales extremas.
temperaturas invernales extremas. Zelensky ha declarado el estado de emergencia en el sector energético tras los ataques rusos en la infraestructura clave de Ucrania. Sin electricidad, sin esperanza, el pueblo ucraniano, aunque pienso, y esto es un planteamiento y una opinión muy personal, ¿sí? Yo pienso sinceramente que el pueblo ucraniano ha demorado demasiado para rebelarse contra Zelensky. Yo así lo creo. Sé que es un país militarizado. Sé que es un país que prácticamente no se puede decir nada en contra de Zelensky, en contra de Budanov. Pero aún así creo que el pueblo ucraniano debe hacer más por ellos mismos. El pueblo ucraniano debería, desde hace mucho tiempo, haberse rebelado ya. Debería haber salido a las calles, pero en protestas multitudinarias. Un Maidán como el del año 2014. Pero esta vez en contra de los propios globalistas, en contra de Zelensky, principalmente. Y esto hubiera terminado hace mucho tiempo. Sin embargo, parece que es ahora el momento en que poco a poco empiezan ya a cansarse y a manifestar su decisión de que ya es el tiempo de que esta guerra termine. Así lo vemos nosotros también. Ahora, la situación energética, como ya hemos dicho, está realmente muy, muy difícil. Hoy incluso, según Sergei Kovalenko, los intervalos máximos de 7 horas sin luz y 3.5 horas con luz ya no son relevantes y se va a pasar a un clima de más de 16 horas sin electricidad. Así que imagínense, ¿no? Kiev se enfrenta ahora a 16 horas sin electricidad. Esto es solo en la capital. Estos son los cortes de electricidad más largos en Ucrania. Según Yasno, debido al bombardeo de la infraestructura energética, es difícil decir si las cosas mejorarán, dijo el director general de la compañía energética Yasno. Ucrania está pasando de un régimen de cortes de electricidad de 4.5 a 5 horas. En estas condiciones no habrá electricidad durante más de 16 horas en medio de un invierno brutal, un invierno feroz que cubre toda Ucrania. Kiev se encuentra actualmente en modo de emergencia por corte de energía, así que ya saben, ¿no? Hace unos días también Klitschko, el exboxeador, actual alcalde de Kiev, expresaba también esto, les decía a sus ciudadanos en Kiev: váyanse, es hora de irse, abandonen Kiev, la situación en Kiev está terrible. Y bueno, según Klitschko, Kiev, que es la capital de Ucrania, con una población de aproximadamente 3.6 millones de habitantes, requiere aproximadamente de 1.700 megawatts de electricidad para sus operaciones diarias. Así que imagínense, ¿no? Diciendo Klitschko también que por primera vez en la historia de la ciudad de Kiev, y estas son palabras mayores, por primera vez en la historia de la ciudad, durante unas heladas tan severas, la mayor parte de Kiev se quedó sin calefacción y con un enorme déficit eléctrico. Según Klitschko, ha pedido una vez más a los residentes de la capital que abandonen la ciudad si pueden. Abandonen la ciudad si pueden para reducir la carga sobre la infraestructura de la ciudad. Así declaraba Klitschko sus palabras, con lo cual podemos ver que la situación con respecto al tema energético en Ucrania es ahora mismo una catástrofe que se cierne sobre los ciudadanos ucranianos. Por supuesto, a Zelensky no le va a faltar nunca la electricidad y a todas las personas que son parte de su camarilla, ¿no? Y de su administración, evidentemente la electricidad nunca le va a faltar. Tampoco a los familiares de todas estas personas que están fuera del país. Sin embargo, al ciudadano de a pie en Ucrania sí le va a faltar la electricidad y sí va a seguir sufriendo todo esto, ¿no? Solo por precisamente el capricho de esta persona. Y bueno, no solamente el capricho, ¿no? También los globalistas que lo apoyan. Esa es la realidad, queridos amigos, de lo que está pasando. Y con esta parte introductoria en la cual hemos cubierto varios temas, como por ejemplo la situación en Groenlandia, también lo que está pasando en Ucrania con el tema energético y lo que está pasando también con las negociaciones de paz. Y bueno, la disposición de varios mandatarios en Europa a negociar con Rusia, porque ya saben que están derrotados. Después de toda esta parte introductoria, como de costumbre, nos vamos ya al campo de batalla. Pero antes de irnos al campo de batalla, queríamos decirles que para nosotros siempre es un gusto transmitir para todos ustedes. No olviden dejar su like, no olviden comentar, no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Un saludo a todas las personas que se encuentran en este momento participando en el chat de nuestro canal. Son todos bienvenidos. Sigan todos aquellos que estén dispuestos a participar, lo pueden hacer. Un saludo a los suscriptores de nuestro canal. Un saludo especial también a los moderadores de nuestro canal.
Y bueno, de verdad, a todas las personas que de una manera u otra apoyan a Frente Militar y Geopolítico con sus likes, sus comentarios, sus visualizaciones, sus super chats, super thanks, sus comentarios de manera general. De verdad, siempre es un gusto decirlo. Gracias a todos por su apoyo a Frente Militar y Geopolítico. Recuerden que tenemos un canal de Telegram al cual se pueden sumar, donde damos también información de lo que está pasando en el campo de batalla de manera prácticamente en tiempo real, ¿no? Apenas sucede, lo estamos publicando en nuestro canal de Telegram. Así que gracias a todos, queridos amigos. Y bueno, ya después de todo esto, ahora sí, como de costumbre, nos vamos a ir al campo de batalla. Vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado en el campo de batalla, aunque no ha pasado mucho, la verdad. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido que va a comenzar desde Chernigov y va a terminar en Zaporizhia. Así cada vez empezamos más al norte. Antes comenzábamos en Kharkov, los directos, y terminábamos en Zaporizhia. Ahora, después un poco en Sumy, pero ahora en Chernigov incluso, ¿sí? Así que vamos ya a lo que está pasando en el campo de batalla. Bueno, amigos, en el campo de batalla están sucediendo muchas cosas a medida que todo se desarrolla con la crisis energética, a medida que el mundo también está mirando mucho a Groenlandia y a medida que Ucrania está sufriendo una inevitable derrota en el campo de batalla, las tropas rusas siguen avanzando y, bueno, el ejército ruso ha estado haciendo muchas cosas en Chernigov. Días anteriores, nosotros en nuestro canal habíamos publicado cómo Rusia en Chernigov, en la misma Chernigov, había destruido un sistema HIMARS con dron que todos parecen indicar que era un dron Geran 3 o un Geran 4. Geran 4, muchos dicen que era el 4. Pero bueno, lo cierto es que interesante cómo este es el HIMARS lanzando sus misiles, nosotros lo habíamos visto ya en nuestro programa anterior, pero interesante cómo Rusia está destruyendo estos sistemas y estas lanzaderas, ya no con Iskander, que le salen muy caros. De verdad, los Iskander son sistemas muy caros, misiles muy caros, y ha utilizado más drones, sobre todo drones de nueva generación, como el dron Geran 4 y el dron Geran 5. El Geran 5 que se lanza desde los aviones Su-25 a una velocidad tremenda. Y miren cómo el HIMARS es completamente destruido con un ataque certero, quirúrgico, preciso, esta vez del Geran 5 o 4 al parecer, como pueden ver aquí con sus alas voladoras. Y noten cómo arde de manera hermosa, de manera maravillosa el HIMARS de los Estados Unidos entregados a Ucrania. Y es que los drones Geran están haciendo mucho en el campo de batalla. Pero esto no fue lo único, y es que hoy nuevamente el Geran ha atacado a un grupo de 15 soldados ucranianos aproximadamente que se congregaba también en Chernigov. Y es que las tropas rusas no están dando margen a ningún tipo de movimiento. No hay posibilidad alguna de simplemente tomar decisiones de agruparse, porque estos soldados que se estaban agrupando aquí fueron atacados inmediatamente por un Geran y fueron golpeados por el Geran, soldados que, como pueden ver, golpeados y otro grupo más que fue golpeado y así. Bueno, en fin, no voy a poner mucho tiempo estas imágenes porque son imágenes que pueden herir la sensibilidad y no solamente eso, no solamente herir la sensibilidad de las personas, sino herir la sensibilidad de YouTube y me puede también censurar. Lo cierto es que Rusia está acelerando sus acciones en Chernigov, atacando con drones Geran que han sido muy efectivos en los últimos días. Y bueno, y respecto a los avances en sí, recuerden que en el caso de Sumy, para empezar por Sumy, ya que está al lado de Chernigov, las tropas rusas en esta semana lograron capturar la localidad de Komarivka y lograron ampliar el control en esta zona que está aquí, luego de cruzar la frontera en un nuevo eje que dejó al ejército ucraniano sorprendido completamente. De la misma manera, las tropas rusas días anteriores habían cruzado la frontera en la zona de Rabotske y que, como vimos nosotros en nuestro canal, habían entrado en Ryazne. Es importante tener en cuenta que el Oblast de Sumy, este Oblast que está aquí, que pueden ver ustedes, tiene frontera con 3 Oblasts en Rusia. Tiene frontera al norte con Briansk, al centro con Kursk y al sur con Belgorod. Lo cierto es que las tropas rusas tienen ahora presencia en varias zonas de la región de Sumy. El cruce de frontera en esta localidad, que se llama Komarivka, donde ya capturaron esa localidad. El otro eje de avance que está en la zona de Ryazne-Radovke, pero también el más importante es el que lograron capturar las tropas rusas luego de la expulsión del ejército ucraniano de la región de Kursk, donde lograron capturar todas estas localidades, Yunakivka, entre las más importantes, Oleksivka, Andrivka, Bilovody, Yablunivka, bueno, todo este eje que es el principal eje de ataque del ejército ruso en la región de Sumy. Eso en cuanto a Sumy.
Pero también tenemos muchas informaciones de lo que está pasando en Kharkov. Y en Kharkov están sucediendo muchas cosas. Todos los medios hablan de Kupiansk, de la batalla por Kupiansk. Pero mientras ocurre la batalla por Kupiansk, las tropas rusas en esta semana pudieron realizar muchos avances importantes, por ejemplo, en la zona de Ambarne, en esta zona que está aquí, en la zona también de Burishna, en esta dirección. Todo esto con el objetivo de llegar a Veliki Burluk, y creo que la serie de avances más importantes del ejército ruso en Kharkov durante esta semana se produjeron precisamente a la zona o en la zona sur de Volchansk. Precisamente hoy tenemos informaciones de que las tropas rusas habían capturado o habían entrado en la zona norte de Sibinivka y en la zona de Rav, que al suroeste de la localidad o de la ciudad recién liberada de Volchansk. Algo que ya planteamos precisamente hoy en nuestro programa matutino. No voy a demorarme mucho en ese punto porque, como ustedes saben, trabajamos con todas estas láminas que vienen de medios, fundamentalmente medios neutrales, como AMK, un medio independiente. Y bueno, las tropas rusas habían entrado en Siminivka y también habían capturado Ravske, o no, lo habían capturado, en realidad habían capturado parte de Ravske. Todo esto como parte de una serie de avances en la región de Kharkov. Noten que ya empezamos por Sumy, pero bueno, en Kharkov, una serie de avances importantes en Kharkov, y en este caso esto es un avance hacia la dirección Vilikolodiaz. Sé que muchos quieren que Rusia active nuevamente el eje Liksi-Kharkov, pero esta es una zona un poquito más difícil, sobre todo porque hay unos bosques aquí muy densos que protegen a las fuerzas ucranianas que defienden Liksi. Aunque bueno, considero que de poder hacerlo, Rusia capturaría Liksi y avanzaría directamente hacia la ciudad capital de toda la región de Kharkov, que es la propia ciudad. Eso en cuanto a Kharkov, pero nos vamos un poco más al sur. Bueno, de Kharkov, antes de irnos hacia Donetsk, decir que los combates siguen en Kupiansk en este momento. Hay fuertes combates en Kupiansk por la ciudad, pero el ejército ucraniano, a pesar de haber llevado una gran cantidad de fuerzas, no ha podido, por mucho que quiere, no lo puede lograr, no ha podido recuperar la ciudad completamente. Y llegamos entonces a Donetsk. Y en el caso de Donetsk, muchas cosas están pasando en los últimos días, sobre todo en la zona entre Sloviansk y Kramatorsk. Las tropas rusas, es cierto que no han llegado todavía a Sloviansk y a Kramatorsk. Queda mucho tramo por recorrer todavía. Sin embargo, la distancia se va acortando porque las tropas rusas avanzan desde diferentes direcciones. Y una de esas direcciones es Limán, donde las tropas rusas han avanzado en esta semana al norte, al este, al sur y al sureste de la propia ciudad, haciendo casi que una tenaza. ¿Qué es lo que le queda a Rusia para poder dar el golpe definitivo sobre Limán? Capturar Drobicheve. Si las tropas rusas capturan Drobicheve, ahora en este momento donde se está desarrollando la tercera batalla por la ciudad de Limán, pues el ejército ucraniano tendrá que retirarse. ¿Y saben por qué tendrá que hacerlo? Porque a sus espaldas solo queda el río Siversky Donetsk, que lo hemos dibujado de color azul. Si tomamos en consideración que las tropas rusas avanzan desde la zona de Sviatogorsk y Rizhiv, que lograron incluso posicionarse en esta zona boscosa, si el ejército ruso sigue avanzando y llega hasta este punto que está aquí, noten cómo las posibilidades para el ejército ucraniano de retirarse se van acortando. Porque aquí, a sus espaldas, repito, queda el Siversky Donetsk. Y como queda este río, la logística ucraniana se va a ver completamente vulnerada por los ataques con drones rusos hacia los cruces con pontones, porque ya los puentes sobre este río están destruidos completamente. Lo que queda son cruces con puentes de pontones que están completamente cerca de ser atacados precisamente por drones FPV rusos de las unidades como Rubicon y bueno, ya saben todo el arsenal de drones que tiene Rusia. Por lo tanto, la situación en Limán, aunque no lo parezca, está muy complicada para el ejército ucraniano. Ahora, si Limán cae, ustedes podrán entender que las tropas rusas abrirán una importantísima cabeza de puente al norte de Sloviansk. Y creo que ese es el papel de Limán en este momento donde se está desarrollando la tercera batalla por la ciudad. Pero esto no termina aquí, queridos amigos, y como todos saben, también tenemos avances desde la zona oeste de Siversk, que se ubica precisamente al este de Sloviansk. También se reportan avances desde Nikiforivka en esta dirección, precisamente desde el eje de Ray-Alexandrivka en esta dirección. También desde Privilia en esta dirección. También desde Minkivka, las tropas rusas están avanzando hacia un eje Sloviansk-Kramatorsk.
Sloviansk, Kramatorsk. Recuérdenlo siempre, las ciudades hermanas. Aquí pasa algo muy parecido a lo que sucedía en Pokrovsk y Mirnograd. Eran ciudades hermanadas, estas lo son también. Sobre todo Sloviansk, que es la más importante, la más grande, y al sur se encuentra también Kramatorsk. Bueno, las tropas rusas están avanzando en varios ejes hacia esa dirección, como veíamos hoy en la mañana. Y importante que la logística ucraniana está siendo completamente bombardeada en un amplio frente por los drones rusos. Los drones rusos están literalmente triturando las posiciones ucranianas y decíamos hoy en la mañana que no hay ningún lugar donde esconderse. No hay ningún escondite para el ejército ucraniano en ninguna parte. No hay a dónde ir. Básicamente no hay a dónde huir, como decíamos también en la mañana. Y es que la situación es verdaderamente caótica si tomamos en consideración que cualquier movimiento que realice la logística ucraniana también es alcanzada por los ataques con los drones rusos que están literalmente martillando, ¿sí? Haciendo como una picadora de carne, la verdad, en el siglo XXI, ¿sí? Con imágenes que realmente son muy sensibles, ¿no? Imágenes muy explícitas, contenido muy fuerte. Y bueno, las tropas rusas siguen martillando las posiciones ucranianas en toda esta región, prácticamente ablandando, podríamos decir, las posiciones ucranianas, ya sea la logística, también los propios soldados, las rotaciones de soldados, la evacuación de soldados, para después llevar a cabo estas acciones ofensivas que se están realizando en un amplio frente. Como pueden ver, queridos amigos, ya lo hemos dicho, luego de que cayó Siversk, las tropas rusas están avanzando también en esta dirección, pero también lo hacen en Raya, Alexandrivka, Nikiforivka, Privilia y Minkivka. Hay algo importante que tenemos que decir con respecto a todo esto, y es que la línea defensiva que es ocupada, y que lo hemos dicho en varios de nuestros programas, Kaleniki es una línea fortificada muy fuerte, Raya, Alexandrivka, muy fuerte esta línea defensiva. Las tropas rusas poco a poco se están acercando de diferentes direcciones y hay una ventaja aquí para el ejército ruso. Cuando el terreno o las condiciones del terreno mejoren, las tropas rusas tienen posesión de estas colinas del norte y desde esta colina o desde estas colinas podrán descender también en la dirección Sloviansk-Kramatorsk, que es una de las más importantes y que Rusia sin duda alguna no va a terminar esta operación especial sin capturar estas dos grandísimas ciudades. Desde Sloviansk y Kramatorsk nos vamos un poco más al sur, nos vamos hacia Konstantinovka, el corazón del Donbass, donde muchos acontecimientos también han ocurrido en estos días. Importante tener en cuenta, queridos amigos, que en torno a Konstantinovka, las tropas rusas están haciendo una maniobra interesante. Primero, están entrando en la ciudad por todos lados. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque esto es una operación que se está realizando de la misma manera que se realizó la batalla por Pokrovsk. Las tropas rusas han entrado desde Ilinivka en esta dirección, también en Bereztok, acercándose al distrito de Berestovi. Al mismo tiempo presionan desde el sur, pero si tomamos en consideración eso, vemos que en la zona del suroeste el ejército ruso avanza desde esta dirección, pero también lo hace desde Novodimitrivka. Como pueden ver, desde varias direcciones, lo cual me recuerda mucho a las batallas por Pokrovsk, donde las tropas rusas empezaron a entrar por todos lados y lograron incluso avances esta semana hasta este punto que está aquí. Hasta este punto habrían llegado las tropas rusas como parte de los avances que estuvimos reportando. El ejército ruso incluso logró establecerse en esta zona de la ciudad. Como pueden ver, un movimiento que no sigue ningún tipo de patrón, ¿sí? Es totalmente infiltración táctica, muchos lo llaman caótico o browniano, ¿sí? En nombre a las teorías físicas de Brown. Y lo que sí es cierto es que los drones están martillando también aquí a la logística ucraniana, como ustedes pueden ver en esas imágenes. Tampoco puede llevar la logística a Konstantinovka, el corazón del Donbass. La situación es verdaderamente crítica aquí también. Y al mismo tiempo, mientras Rusia desarrolla esta maniobra dentro de la ciudad, se están reportando avances al norte. O sea, avances al norte y avances también, como vamos a ver, en esta dirección Turkovka, para, mientras ocurre eso dentro de la ciudad, las tropas rusas puedan acercar toda esta zona y dejar al ejército ucraniano sin ningún tipo de posibilidad de poder resistir, incluso para decirlo de alguna manera, sin ningún tipo de posibilidad para poder retirarse de manera organizada. Así que todo esto está pasando en el corazón del Donbass. Yo diría que en este momento se están desarrollando batallas en dos importantes ciudades. Una de ellas es la ciudad de Limán y otra es la ciudad de Konstantinovka. Evidentemente, Konstantinovka es una ciudad más grande y se encuentra en el corazón del Donbass. Sin embargo, Limán, a pesar de ser un poquito más pequeña, tiene una importancia tremenda, ya vimos por qué, por la ventaja que trae para los avances sobre Sloviansk y Kramatorsk. Así que eso es lo que está pasando
en el corazón del Donbass, la ciudad de Konstantinovka, y de ahí nos vamos a otra zona del frente. Nos vamos a ir a lo que está pasando también al norte y al este de Pokrovsk, o al norte y al oeste de Pokrovsk. Bueno, amigos, en la zona de Pokrovsk y Mirnograd, por cierto, el mundo entero sabe que Pokrovsk y Mirnograd cayeron, o sea, el mundo entero lo sabe, que ambas ciudades cayeron. Los únicos que no lo reconocen son los ucranianos, y no todos los ucranianos, en este caso no lo reconoce Zelensky, Sirski y los demás. Pero en todos los mapas que usted puede consultar, el sector Deep State, Pokrovsk y Mirnograd, ambos están bajo control total del ejército ruso. ¿Sí? Ya ni siquiera es una cuestión de que si es una duda o si no. O sea, Pokrovsk y Mirnograd pueden estar convencidos, queridos amigos, que ambas ciudades hermanas, como hemos dicho ya, están bajo control total del ejército ruso. Sin embargo, Ucrania no lo reconoce todavía. Imagínense que todavía no reconocen que Bakhmut cayó. No han reconocido ni siquiera que cayó Bakhmut. Tampoco ha caído Chasiv Yar para ellos, ¿no? Tampoco ha caído Toretsk. No me sorprende, evidentemente, que no mencionen la caída de Mirnograd y de Pokrovsk, aunque repito, todos los mapas, excepto Deep State, mencionan que ambas ciudades están bajo control ruso. Ahora, las tropas rusas están tratando de alcanzar las fronteras occidentales de la región de Donetsk. Hacia eso se dirige el ejército ruso. Tratan de llegar hasta aquí, hasta estas fronteras. Y han comenzado una serie de acciones ofensivas a pesar del clima tan catastrófico que existe en este momento. Y es que en las últimas horas el ejército ruso se dirige directamente a la ciudad de Dobropilia, que tiene una doble función. Constituye una barrera para que el ejército ruso llegue a las fronteras occidentales de Donetsk, y también constituye una barrera que pues precisamente utiliza Ucrania para que las tropas rusas no puedan cortar la carretera T-0514 que comunica Kramatorsk con Dobropilia. ¿Sí? Importante esto. Y es que, queridos amigos, en las últimas horas, las tropas rusas han logrado también avanzar en la dirección Dobropilia. Hoy nos llegaban informaciones importantes de lo que está pasando en Rodinsk, al oeste de Rodinsk, pero también lo que está pasando en la dirección de Dobropilia. Las tropas rusas hoy capturaron Novy Donbass. Lo dijimos en nuestro programa matutino, Novy Donbass ha quedado bajo control total del ejército ruso, según las informaciones que nos traen los diferentes medios. Esto sucedió, repito, como parte de unas acciones ofensivas del ejército ruso hacia Dobropilia. Importante este detalle. Al mismo tiempo, un poco más al sur, el ejército ruso, como vimos también en estas imágenes que les vamos a mostrar aquí, justo aquí, el ejército ruso ha avanzado al suroeste de Rodinsk y al sur de la localidad de Krychino. Ambas localidades importantísimas, tanto Rodinsk como Krychino. En el caso de Rodinsk fue la zona donde Ucrania intentó abrir una grieta en la defensa rusa para tratar de hacer algo que nunca pasó. Recuerden que Ucrania en Rodinsk combatió tanto. ¿Por qué? Bueno, porque querían en aquel momento abrir una grieta aquí, ¿sí? una posibilidad para que el ejército ucraniano pudiera retirarse de Mirnograd. Nunca lograron hacer esto, jamás lo lograron hacer, y bueno, quedó completamente esa zona sellada y capturada por el ejército ruso. Al mismo tiempo, en Krychine, recuerden, Krychine muy famosa por aquella intervención de las tropas de Kirilo Budanov, que en helicópteros trataron de desembarcar en la zona norte de Pokrovsk y fueron completamente eliminadas en aquel momento, ¿no? Recuerden, bueno, las tropas rusas están avanzando sobre ese Krychino, y Krychino no solamente tenía los miembros del GUR ucraniano, sino también Krychino tiene la misión de defender a esta ciudad a como dé lugar y hasta el último ucraniano. ¿Por qué? Porque si cae Krychino, habrá caído el bastión más importante de Ucrania en esta parte del frente, y las tropas rusas pues podrían llegar fácilmente hacia las fronteras occidentales de Donetsk. Importante tener en cuenta que aquí se encuentran una gran cantidad de tropas ucranianas, como el 15 Batallón Separado de la Guardia Nacional, también la 14 Brigada Operacional, la compañía SIX, la cuarta compañía, la 38 Brigada de Marines, así como la 32 Brigada Separada, la 152 Brigada Jagger, el 211 Batallón Especial, como pueden ver, un montón de brigadas, el octavo Regimiento de las Fuerzas Especiales, la Brigada Operacional número 3 de la Guardia Nacional, en fin, lleno de brigadas y unidades, pero nada que el ejército ruso no pueda vencer, como lo ha hecho ya en otros momentos de esta guerra. Desde Krychino y Rodinsk nos vamos un poco más al sur. Bueno, recuerden que en esta semana también las tropas rusas lograron avances en la dirección Dnipro,
pero vamos a concentrarnos un poquito en lo que está pasando en Zaporizhia. Zaporizhia, queridos amigos, ya en la parte final de nuestro video, importante tener en cuenta, las tropas rusas están de verdad logrando importantes avances en Zaporizhia. Esta semana cayeron varias localidades, cayó Priluki, las tropas rusas entraron en Sviatopetrivka, cayó Selene, las tropas rusas avanzaron al oeste de Juliapole, incluso soldados ucranianos fueron hechos prisioneros, soldados ucranianos se rindieron, no había por qué seguir luchando en nombre de Zelensky. Estas imágenes nosotros también las mostramos como parte de nuestras actualizaciones. El gran número de tropas ucranianas que se iba rindiendo también en la zona oeste de Juliapole, ya después de liberada la ciudad. Y bueno, como pueden ver en estas imágenes que hemos mostrado ya más de una vez, y que también tenemos en nuestro canal de Telegram, esto muestra más que todo el caos ucraniano en todo el frente, pero sobre todo en Zaporizhia, donde las tropas rusas están haciendo una maniobra interesante. Luego de la caída de Juliapole, están avanzando hacia el oeste y están tratando de encontrar una brecha para el ejército ucraniano antes de llegar a la propia localidad de Orikhiv. Y ya lo hemos dicho en nuestro canal. Tenemos a Juliapole, bueno, las últimas 3 ciudades importantes que quedaban bajo control del ejército ucraniano en Zaporizhia era Zaporizhia, que es la capital, Orikhiv y Juliapole. Ya cayó Juliapole, pero el ejército ruso va en dirección a Orikhiv. Y no solo porque están avanzando desde el este de Orikhiv, aquí tenemos Orikhiv, sino también porque están avanzando hacia Orikhiv desde la dirección noroeste, y hoy vimos un avance propiamente desde el suroeste. Hoy diferentes medios también habían anunciado cómo las tropas rusas avanzaron en la zona de Mali-Cherbaki. Cherbaki y Mali-Cherbaki. Justo en esta zona, las tropas rusas han logrado avanzar en las últimas horas. Y bueno, queridos amigos, esto significa que se han tomado en serio, muy en serio, las tropas rusas los avances en esta parte del frente. Y Orikhiv tiene un significado simbólico muy importante. Aquí fue donde se reunió, o donde se reunieron gran parte aquí, de las tropas ucranianas para lanzar la contraofensiva hacia la zona, sur, que tenían como objetivo en aquella época, en el año 2023, como todos saben, capturar Tokmak y capturar después Melitopol, ¿sí? Nada de eso sucedió. Se quedaron solo en Robotine, que de hecho Robotine, regreso aquí a Orikhiv, Robotine ya fue recapturada por las tropas rusas, como todos saben. Aquí está Robotine. Entonces las tropas rusas están avanzando en estos momentos, queridos amigos, hacia Orikhiv desde varias direcciones. Desde este punto, también desde el noroeste, pero también, como vimos en días anteriores, desde el sureste, ¿no? Están tratando de hacerlo, y también desde el este, las tropas que vienen desde Juliapole. Mientras todo eso ocurre, queridos amigos, las tropas rusas están avanzando también al sur de Zaporizhia. Están tratando de hacerlo, están tratando de avanzar hacia Zaporizhia. Esta semana cayó Primorsk, esta semana las tropas rusas destruyeron el puente en Grigorivka y se están produciendo avances también hacia Veselianka. Muchos indican que todo esto se debe a que las tropas rusas van a avanzar hacia Komichuvavka, cortar la comunicación que hay, logística, quise decir, ¿no?, entre Orikhiv y Komichuvavka. Esto es importante. Y ya de paso, las tropas rusas que siguen avanzando, muchos vaticinan que cruzarán el río Krinska para avanzar directamente hacia la ciudad capital, que es la ciudad de Zaporizhia. Veamos si lo pueden lograr. Eso, entre las cosas más importantes de lo que está pasando en la región de Zaporizhia. Y bueno, de Kherson no tenemos muchas informaciones, aunque de Odessa sí tenemos muchísimas informaciones, pero casi todas están relacionadas con los ataques que está realizando Rusia contra el sector energético en Odessa, la ciudad también en apagón. O sea, muchas imágenes de estas tenemos cada día. Rusia ha estado también atacando la infraestructura portuaria, Rusia ha estado atacando los puentes en Odessa, ha estado destruyendo precisamente barcos también que llegan con armamento a Odessa, barcos que llegan incluso con granos o que van a salir de Ucrania con granos, afectando efectivamente la economía en Ucrania considerablemente. Muchos golpes de los Gerán también, que han estado causando mucho estrago en Odessa. Se habla de que existen varias ciudades afectadas con los golpes de los drones Gerán a la infraestructura energética, pero las más afectadas son sin duda alguna Kiev, Odessa, otra de las grandes afectadas, Kharkov, digamos, entre las más afectadas también, y bueno, Zaporizhia, donde se han dado golpes tras golpes en los últimos días. No lo habíamos mencionado, pero bueno,
Ya lo habíamos mencionado en el programa de la mañana, para todo aquel que no vio el programa de la mañana. Estas son imágenes de los drones rusos atacando y golpeando precisamente la infraestructura energética en Zaporizhia, las subestaciones eléctricas, dejando prácticamente la ciudad sin electricidad. Ucrania es un país ahora mismo en penumbra, queridos amigos, y en unas condiciones climáticas de verdad muy adversas. La situación es verdaderamente difícil en este momento, pero como ya dije, Zelensky no quiere ceder y también, repito y lo mantengo, el pueblo ucraniano debería tomar el poder por la fuerza. Mientras no lo haga tampoco el pueblo ucraniano, será más difícil terminar esta guerra y lamentablemente estarán condenados a seguir sufriendo, mientras Zelensky sigue pidiendo a los ucranianos resistir. Pero bueno, amigos, con eso hemos terminado nuestro programa de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Recuerden, no olviden dejar su like, no olviden comentar, no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico. Siempre es un gusto transmitir para todos ustedes y más si es en un directo. Gracias a todos los que se sumaron al canal, gracias a todos los que se sumaron al chat, gracias a todos los que nos ven desde cualquier parte del mundo. Hemos terminado nuestro programa de hoy. Ahora sí, nos veremos el día 19 de enero. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Y nos vemos en un próximo video con las actualizaciones de lo que está pasando en el campo de batalla. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos.